Bienvenidos al segundo capítulo de Entrevistas. Quiero agradecer la repercusión que tuvo el primer video. Esperemos que este segundo esté a la altura de las expectativas de todos. Gracias por los comentarios, nos dan fuerza para seguir. Bueno, en este segundo capítulo tenemos un invitado especial, el director de F-Marco Argentina, Mariano Pereira, la que consideramos que es una de las empresas más grandes de la Argentina y que tiene muchísimas cosas para contarnos de cómo se llega a ser F-Marco. ¿Qué tal, Mariano? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por esta invitación y poder participar en este ciclo de entrevistas. Y bueno, sí, la realidad es que estamos tratando día a día de seguir creciendo y expandirnos y desarrollarnos profesionalmente en el mercado. Bueno, a mí me gustaría que nos cuentes primero cómo empezaste, que es importante. Lo normal, te lo voy a ser totalmente sincero, es el cuento de la Cenicienta, ¿no? Bueno, yo juntaba en las revistas gente que tiraba a la gente, las vendía y después tengo una multinacional con 150 empleados. Pero queremos la verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste vos con la mochila colgada en el hombro? ¿Cuánto tiempo estuviste planeando esto que hoy es F-Marco, que yo sé que es enorme porque la conocí por adentro y por afuera? ¿Y cuánto tiempo te dedicás a mirar a tus competidores y a criticar? Porque eso es importante. Yo tengo la teoría de que el que está todo el tiempo mirando al competidor al final nunca crece, ¿sí? Entonces quiero saber cuánto tiempo de la cabeza de Mariano, que es una cabeza hiperactiva, está en lo que hace la competencia. Bueno, vamos a empezar por partes. Vamos a empezar por lo último, ¿no? El tema de qué miramos de la competencia o cuánto tiempo. La realidad es que poco tiempo le dedicamos a la competencia, sí tenemos que estar atentos, vamos viendo desarrollo y a veces más que en la competencia, en la competencia, ¿no? Lo que yo digo, trabajar con colegas y aprender de ellos un montón de cosas. Uno a veces enseña y otras veces aprende, pero nosotros básicamente lo que más miramos es afuera. O sea, nuestro horizonte es más cómo trabajan en Alemania, en España, en Estados Unidos, más que el mercado interno. Igual tenemos siempre que estar atentos al crecimiento de las empresas y tratar de, en algunos casos, aliarnos, y otras veces, bueno, obviamente competir. Pero creo que el mercado es bastante grande como para soportar la competencia, ¿no? Y es hasta súper sano poder competir. Entonces, la realidad es que le dedicamos más tiempo al desarrollo de la empresa que a estar mirando qué hace el otro, porque, bueno, justamente es eso, ¿no? Cuando uno mira mucho lo que está haciendo el otro, pierde tiempo. Bien. Entonces, pero no hay que estar, volvemos, ¿no? No hay que perder el foco de saber con qué competimos, ¿no? En el mercado. Bien, bueno, y después te quedó pendiente la parte de la Cenicienta, que es difícil de contestar, pero que me gustaría que la contestes. Vamos a hacerlo, tratar de los 30 años que estamos cumpliendo este año, de resumirlo muy breve. En realidad, yo empecé a los 15 años, siempre fui muy curioso, ¿no? En todo, ¿no? A los 8 años, sin necesidad, con mi hermano más grande, que tenía 10 años él, repartíamos volante del frigorífico Maham en ese momento, a cambio de carne. Después se lo llamaba mi mamá nos pagaba. Nunca me gustó que me mantengan, obviamente a todos nos gustan los regalos, todo, pero siempre me gustó ser independiente. Y teníamos un muchacho, un fumigador, que venía a mi casa, hacía servicios, mi mamá lo había recomendado a familiares, a vecinos ahí en Carapachay y Munro, y de un día para el otro él estaba estudiando medicina, desaparece. Entonces mi mamá me dice, si vos veías lo que hacía y todo, ¿por qué no te dedicas a esto, ¿no? O por lo menos para juntar unos pesos. Yo estaba en el secundario. Y bueno, fue así como con 100 pesos en el 1 a 1, estamos hablando, arranqué el proyecto esto de nada. Era poder juntar, me acuerdo en ese momento se cobraba 10, 15 pesos un servicio y con eso salía el fin de semana, básicamente, de chico. Que eran 10 o 15 dólares, ¿no? Que hoy serían unos billetes. Sí, 10, 15 dólares en la economía en ese momento era nada, o como decir hoy, qué sé yo, no sé, 1.500, 2.000 pesos, pero para un chico de 15 años tener 2.000 pesos y hacer 6 servicios al mes era wow, tengo mi plata. O sea que F-Marco también tiene un origen de Cenicienta, que es inevitable. ¿Y en qué momento se pone en el zapato de cristal?
Mirá, en realidad después, bueno, te cuento que mi hermano se unió, que en realidad la marca Fmarco nace por mi hermano más grande, ¿no? Se sumó al proyecto, bueno, nada, nada. Y un día aparece con un folleto que se llamaba ef.mar.co. ¿No? Y yo decía, ¿qué es esto? Ese era el nombre. El nombre, Te dicto- Fmarco, pero con puntos en el medio. Entonces era, mi hermano se llama Marcelo, yo soy Mariano, y era empresa de fumigación, Mariano, Marcelo y compañía. La compañía éramos nosotros, ¿no? Claro. Pero bueno, tratamos ya el proyecto de crecer. Y mi hermano enseguida siguió otro rumbo. Y bueno, el nombre ya estaba puesto. Y empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Y yo me acuerdo que tenía 18, 20, un poco menos, 18, 19 años. Y claro, ganaba $2.500. Ganaba. Me entraban $2.500, los cuales mi costo era 500, ¿no? Cuando compraba productos. Hay que aclarar que en esa época la gente tenía puestos de $400, que a mí me pasaba con mi empresa de fumigación, mi hermano, por ejemplo, en tribunales, y nosotros estábamos a varios miles de dólares de lo que cobraba un empleado público, que estaba muy bien pago. También hay que recordarle a la gente que en esa época todo el mundo tenía 0 kilómetros. Sí, sí, bueno, era otro mundo, ¿no? Yo tenía una moto, me acuerdo, en ese momento me manejaba todo con motos. Y, y vivía en Belgrano solo con en ese momento mi pareja. Y bueno, era otra cosa. Y bueno, mi padre se queda sin trabajo y me acuerdo que con la indemnización se pone un kiosco a la vuelta de mi casa y yo le digo, "No, juntate conmigo y salimos a vender, no sé, repartimos, ¿no?" Y bueno, estuvo un año con el kiosco hasta que se cansó, mi viejo también muy activo, y empezamos a trabajar juntos. Él incorporó el primer vehículo de la empresa, o sea, el auto, porque trabajaba en moto, que yo, bueno, teníamos un auto de la empresa y empezamos a trabajar. Entonces, nada, a las 8 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana, eh, fueron años difíciles. Ibas vos a trabajar. Sí, 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 yo trabajé hasta, es más, a veces todavía me gusta ir a algunos servicios a ver o no perder el foco, ¿no? del negocio. Sí, yo he ido con vos a recorrer algunos clientes. Yo siempre le digo a la gente que cuando te descolgás la mochila empezás a crecer. ¿Eso también pasó en Fmarco? Y en realidad, sí, sí. Uno lo que a veces, yo tengo colegas que estábamos muy parejos en su momento y veíamos empresas como, yo por lo menos en la zona norte veía CFA o empresas muy grandes que las veíamos desde abajo, ¿no? Tenían carteles, tenían camionetas y un día para el otro, o sea, fuimos creciendo y hoy o llegamos a su nivel o a veces lo hemos pasado. Eh, y la realidad es que cuando uno quiere crecer tiene que ponerse en la posición de empresario, ¿no? Y ver qué es lo que uno tiene que hacer para que el negocio crezca. Y muchas veces es mucho más rentable no tener la mochila que estar, o sea, no hacer las aplicaciones. Sí, por ahí la auditoría, por ahí la parte comercial, bueno, uno va creciendo y después, bueno, va tomando puestos de trabajo para reemplazar y que uno sea útil al negocio, ¿no? ¿Te ayudó el Estado? ¿Te ayudó en el sentido de, tuviste al Estado de cliente, fue una puerta importante? Te digo porque yo escucho las críticas, que siempre o no siempre, pero suelen ser equivocadas y vienen desde un lugar equivocado de cómo se mira la empresa de un competidor. Y también escucho al país que es un país donde sin el Estado es muy difícil crecer. ¿Coincidís con eso? El tema del Estado, nosotros tenemos muy pocas licitaciones del Estado, es un mercado que nos interesa, está muy unificada o polarizada con pocas empresas por el tema de la reglamentación, ¿no? 779, residuos. Y la realidad es que para empezar a competir nos tuvimos que forzar, habilitarnos, pagamos precios muy caros, o sea, de perder miles de licitaciones, uno aprende, ¿no? Y uno nunca se tiene que enojar con el competidor que te desestima en una licitación porque te falta tal papel. Lo que uno tiene que saber que ese tiempo es un tiempo de aprendizaje, ¿no? Es como un curso. Uno va pagando durante un año, 2 años, 3 años, un curso de aprendizaje, porque nadie te enseña a licitar. Esa es la realidad, salvo que uno incorpore una persona que ya esté experimentada en la licitación con el Estado. ¿Y qué porcentaje del crecimiento de Fmarco se lo deben al Estado?
No, muy poco. Hoy el volumen de facturación es el 4 o 5%. Sí es, o sea, lo que uno tiene que reconocer es que cuando uno se mete en licitación el Estado, el negocio, hay que tener en cuenta que el negocio es financiero, no económico. Claro. ¿Por qué? Porque uno empieza a trabajar con el Estado y sabes cuándo hacer los servicios, pero no sabes cuándo lo cobras. Entonces, obviamente siempre el costo es mayor y la rentabilidad es mayor, pero hay que tener espalda financiera. Bueno, y después, hay un colega que se llama Carlos Borghi, que seguro lo conoces porque lo conoce todo el mundo, que cuando te quiere halagar te dice, vos sos un distinto. ¿Sí? Yo el otro día estaba pensando, cuando estaba pensando una de las entrevistas que al final no se dio y que se postergó, que cuando te halagan diciendo que sos un distinto, al mismo tiempo estás como criticando al igual. ¿En qué es igual Fmarco y en qué es distinto Fmarco? Después vamos a entrar en la parte operativa, el software y todo lo que estuvimos charlando, pero ¿en qué es igual? O sea, ¿cuál puede ser el nexo entre una empresa que hoy sale con su mochilita a trabajar y el Fmarco del futuro? ¿Y en qué es distinto? ¿Y en qué te sentís, que estoy seguro que es así, que no te van a poder alcanzar? ¿En qué somos parecidos? En realidad es que somos primero colegas. Todos trabajamos en un mercado grande y chico a la vez. Nos conocemos, o sea, tarde o temprano todos nos conocemos. Somos personas con nuestras falencias, o sea, uno tiene que tener muy claro en qué es bueno y en qué es malo, ¿no? Entonces, lo que es bueno es lo que uno tiene o sea, potenciar y el diferencial, y lo que uno es malo es tratar de mejorarlo o tomar a alguien que te reemplace en lo que es malo, ¿no? Y entonces uno tiene que hacer un estudio importante de uno y hacerme la culpa y tampoco no salir lastimado de eso. Lo que se llama el estudio FODA para la empresa y para el empresario. ¿Y en qué sos totalmente diferente y que crees realmente, no quiero que digas la fórmula, ¿no?, de la gaseosa más famosa del mundo, pero sí en qué crees, Marco, que es inalcanzable? El grupo humano, la forma de operativa, la forma de ver al cliente. En teoría, si uno puede interpretar bien el problema del cliente y resolvérselo de verdad, siendo que el cliente se desentiende de su problema, ahí es inalcanzable, ahí no lo reemplazan ni por precio ni por nada. ¿Cuál es el arma secreta? Mirá, en realidad creo que es un conjunto, ¿no? Uno tiene que tener muchas cosas, muchos diferenciales para ser diferente. Esto creo que lo llevamos al fútbol, al automovilismo, a un montón de situaciones y disciplinas distintas. Yo creo que lo más importante primero fue la visión. O sea, uno cuando tiene, yo soy una persona muy inquieta particularmente, y creo que si todos los días tendría que hacer lo mismo en mi vida, me aburro rápido, y eso me lleva a ser curioso. El ser curioso te lleva a investigar, a tratar de hacer cosas distintas, a no quedarte quieto, ¿no? Y en eso perdés a veces plata y tiempo y otras veces acertás. ¿El curioso copia o crea? Qué buena pregunta. Ahora te voy a decir por qué te la hago. Yo creo que el curioso a veces copia, pero trata de mejorar, y a veces obviamente uno se equivoca, y muchas veces se crea, ¿no? O sea, uno cuando tiene la cabeza creativa, ¿no? Se te ocurren ideas todo el tiempo ideas, ideas, ideas. Es más, creo que en mi momento de ideas a veces me preguntan, ¿por qué seguís viajando vos al interior a ver los clientes? Porque es mi momento creativo, porque yo cuando estoy en la empresa o cuando estoy trabajando, pierdo el tiempo en muchas cosas, ¿no? O sea, o lo invierto el tiempo en muchas cosas. No, está bien que digas perder, porque para una mente inquieta es perderlo. Sí, sí, sí. Yo creo que a veces pierdo el tiempo. Más cuando estoy en la oficina, soy lo menos productivo que hay. Mi mejor negocio es estar o solo haciendo las cosas o relacionado. Las relaciones públicas es algo que me gusta y creo que es parte del negocio, ¿no? Y es muy importante en el negocio los contactos y las relaciones. Pero yo viajo, creo, y se me ocurren ideas, y obviamente también es lo que yo te decía, cuando uno mira hacia afuera y uno dice, mira, el camino va por acá, te puedes equivocar. Pero por ejemplo, hoy el diferencial que creo que estamos tratando de hacer no es tanto el servicio, porque el servicio lo puedo hacer, o sea,
uno quiere el mejor, va y lo contrata. Yo creo que es la convicción. Nosotros siempre, desde que yo era muy chiquitito en la empresa, éramos 1, 2, 3 personas, nosotros siempre tuvimos la visión de lo que hoy es F-Marco, y creo que hace un par de años tengo la visión de algo mucho más grande. Que no es esto ya de ser ambicioso o lo que sea, creo que la ambición es sana, ¿no? Cuando tiene una medida. Pero sí lo que uno lleva es a tratar de cambiar. Y la raza humana ha progresado gracias a gente que ha tratado de evolucionar y que no se queda quieta. O sea, si todos los días, no sé, la hamburguesa la haríamos igual, comeríamos como en 1900. Y bueno, fueron creando, para mejor o para peor, ¿no? Pero O se crea. mataríamos un elefante para comer. O estaríamos, claro, sí, en realidad estaríamos extintos, ¿no? Ya. El progreso se lo debemos a los hombres que salieron de su zona de confort y dijeron, muchachos, esto no me cierra más. Te lo preguntaba por lo siguiente, hay un maestro que dice que la palabra más poderosa que tiene el lenguaje es curiosidad. ¿Pero por qué es la más poderosa? La más poderosa, el lenguaje de cualquier idioma. Porque la raza humana, según esta filosofía, se divide en dos: creadores y competidores. ¿Sí? Y dentro de los competidores, los copiadores. Por eso te preguntaba. Y solo los creadores son humanos. Después, otro día, en realidad tenemos otro canal en el que discutimos esas cosas. Solo el creador puede vivir tranquilo y morir tranquilo. Y yo vi, o sea, tu mamá me dijo un día que desde que naciste dijo Mariano es. Yo no me olvido nunca esa charla. Yo estaba con casi 40 grados de fiebre, fui a cobrarle ahí a la oficina, porque me acuerdo que uno de los chicos me dijo no puedo y había que ir o ir porque yo me iba, ustedes se iban, no me acuerdo. Y tu mamá me dijo desde que nació que yo supe que Mariano es. Y hay un tío tuyo, me contó la historia, que dijo es Mariano, que no me acuerdo bien, después habrá que preguntarle a Rita. Entonces, ya nacés con algo que te predestina, pero ojo, te predestina si vos te comprometés con eso, ¿no? Y te lo pregunto porque también crear es someterse a las reglas de juego más estrictas, no a las más livianas. El copiador se somete a las más livianas. ¿Sí? ¿Lo sentiste, lo vivís así, lo interpretás así, coincidís? Sí, bueno, primero, gracias a mi madre, estoy en donde estoy, y gracias en realidad a mi familia, ¿no? Eso, primer punto, somos una familia bastante unida. En la empresa trabaja mucho, o en su momento trabajaron, después obviamente la vida continúa y cada uno a veces sigue por distintos caminos. Yo creo que uno nace distinto, uno se entrena a ser distinto. O sea, no esto es como el fútbol, vamos al fútbol, ¿no? Messi o Maradona tuvieron algo innato, pero después tenés jugadores que entrenando y seguramente no van a ser ni el mejor jugador del mundo, pero van a ser muy buenos jugadores. Entonces, uno tiene que aprender a convivir con esto. Entonces, crear es muy difícil. O sea, ser creativo es difícil. Y yo conozco gente muy creativa que a veces no tienen la disciplina. Yo, por ejemplo, un defecto que tengo, y me hago cargo de eso, es que soy muy buen iniciador o muy buen generador de ideas, pero pésimo continuador. Entonces, que esto es lo que yo te decía, si yo todos los días tengo que hacer lo mismo en mi vida, me aburro y lo empiezo a hacer mal o lo discontinúo. Entonces, bueno, es algo que uno trata de trabajar y mejorarse. Hay técnicas para mejorar, o sea, uno estudia. O sea, la realidad, yo por ejemplo, mi primera carrera, en vez de estudiar biología, lo que sea, fue diseño de imagen y sonido. Claro. O sea, lo primero que aprendí es más del lado creativo, el marketing, bueno, muchísimos cursos de marketing. Y paralelo me iba formando en lo que hoy es para mí una pasión, ¿no? Que es esto de la biología y, bueno, las plagas. Una de las características de los creadores es que siempre parece que su camino al principio es equivocado y en algún momento se juntan y se entiende por qué tuvo que pasar por donde pasó. Antes de empezar la charla hablábamos un poquito de un software tuyo que hace la diferencia, que los está poniendo al nivel de los estándares internacionales. Y es un software que no hubiera podido ser si
vos fueras conformista y que te acostumbraras a un lugar de confort, porque en realidad lo estás cambiando, ampliando y completando todo el tiempo. Contanos un poquito, porque ya cuando yo lo conocí era enorme y ahora sé que es más grande todavía. Contanos un poquito cómo fue que te fuiste volcando y si te imaginás una empresa, Fmarco o cualquier otra, separada del software. Mira, yo creo que para contestarte esto te voy a redefinir nuestro negocio. Y lo hablaba justamente con la gente de la empresa, el Intequio, la gente que nos hace el software. Y yo estoy redefiniendo la empresa y saliendo de ser de definirla como una empresa de servicios, sino como una empresa de tecnología. Creo que el camino pasa por ahí, ¿no? El futuro es la tecnología. Por más que seamos recursos humanos, o sea, nuestro servicio se basa mucho en el humano, pero la tecnología desde un producto, desde el software, desde las maquinarias, o sea, uno tiene que caminar por ese lado. Entonces, hoy creo que es básico para poder salir a competir en el mercado, y depende del mercado, obviamente que uno apunte, ¿no? Pero igual, en cualquier mercado uno tiene que hoy incorporar tecnología. Y el software es una herramienta fundamental. Nosotros hemos ganado en los últimos 3 años casi 10 premios internacionales, de los cuales 7 son de gestión y calidad gracias al software. Porque vienen auditores de otros países y no pueden creer lo que se desarrolló. Bueno, Sebastián me dijiste que se llamaba, Sergio. Sergio, cuando vino acá a mostrárselo a unos amigos míos que querían comprar el software, le decía, en realidad el software es de Mariano, yo solo lo programé, las ideas, las locuras, todo lo que se le ocurre, me llama a las 2 de la mañana y me dice hay que incorporar esto, y nosotros pensamos que es una locura y después cuando lo vemos integrado al sistema no lo podemos creer. Esa inquietud es la que yo creo que los diferencia. Y por eso te preguntaba si te podías imaginar hoy, o sea, imagínate que hubiera un apagón web y ¿qué es Fmarco sin ese apagón web? Es muy difícil. Hoy todo pasa por la tecnología y es muy difícil hoy pensar una empresa como la nuestra, ¿no? Con la gestión que tenemos. Creo que tendremos que incorporar 6 o 7 personas más administrativas, operativas, para poder cubrir el software. Que en realidad todo arrancó el software por la agenda. Nosotros usamos un Excel de agenda. Claro. Y cuando pensamos en la agenda y en esto, podríamos haber contratado, yo estuve mirando mucho, o sea, a veces yo estudio, leo, miro, y había visto mucho software de CMR o de gestión, de facturación, y no me preocupaba eso. La realidad es que empezó como una agenda para poder optimizar, pero nosotros teníamos una persona que hacía informes, o sea, arrancaba el día 1 haciendo informes y el día 20 y pico terminaban los informes. Entonces, claro, tardábamos un mes en algunos casos en entregar un informe para decir simplemente que habíamos ido 5 veces, habíamos puesto tal producto y, no sé, las plagas eran tales. Entonces, ya cuando desarrollamos la parte de la agenda y todo, ya estábamos pensando en las estadísticas, ya estábamos pensando en el área del cliente. O sea, que el cliente, en vez de tener una carpeta así gruesa, con 200.000 papelitos, cuando tienen auditorías, tener todo en un software. Y es más, ya estamos avanzando con otras ideas. O sea, la realidad es que el cliente tiene que tener cada vez el acceso más en la mano y tratar de demostrarle que somos, o sea, transparentes. O sea, si yo te digo, puse tal cosa, anda y chequealo. Y un software muchas veces ayuda a eso. Vos dijiste yo leo, investigo. Lo pensé recién mientras vos lo decías. ¿Se puede armar una empresa solo con lo que nos da el mercado? Y cuando nos da el mercado veo esfuerzos descomunales como los de Chemotécnica, vamos 18 jornadas, hay infografías, hay presentaciones, hay videos, hay explicaciones. Si yo me quedo a esperar que me den lo que el mercado nos da, ¿se puede armar una empresa como la tuya o no alcanza? No, no alcanza. No alcanza. Hoy yo creo que hay varios factores, ¿no? que llegan a un punto, ¿no? Como dicen, bueno, terminan en un puerto. Y creo que esos factores y muchas veces lo digo, nosotros estamos en algunos grupos, o trabajo con muchos colegas que por ahí suben insectos, lo que sea, y uno se lo identifica, el otro, y ayuda, y la verdad está buenísimo.
esto de colaborar, ¿no? Esto de la competencia, como digo yo. Y muchos somos competidores directos, ¿no? Pero yo creo que hay que trabajar mucho más en desarrollarse profesionalmente, tanto empresarial, ojo, yo digo, hay varias patas, ¿no? Uno es lo técnico, y es fundamental ser técnico y aprender, no esperar solamente un curso. A veces le digo, yo cuando empecé a estudiar, me acuerdo que lo fui a ver a Rodrigo Llanos, que estaba en Farquimia, creo, y claro, uno estudiaba con un folleto, o lo que te decía un maestro. Yo tuve al doctor Carpintero, que fue la eminencia número uno para mí, y fue quien me enseñó entomología, quien me enseñó epidemiología. No lo aprendí en la facultad eso, lo aprendí de escuchar maestros y de rodearme y invertir mi tiempo en eso. Entonces uno tiene que investigar. Después obviamente uno va viendo lo que hacen otras empresas, y no otras empresas del rubro, ¿eh? Yo cuando digo otras empresas es cómo piensa McDonald's, Coca-Cola, cómo piensa Ford, por qué hacen tales estrategias de marketing, a dónde apuntan. O sea, por lo menos nosotros siempre lo vimos de esa manera, ¿no? Entonces hay que meter estrategias y aprender de todo. Yo siento que esa generación desapareció, no tenemos más un Miño Naranjo, por ahí está Guillermo Tarelli, no le quiero quitar mérito a los demás, pero la realidad es que esa gente que transmitía conocimiento en absolutamente todo no está, y yo estoy viendo que vos te estás convirtiendo en un referente de eso. La verdad es que llama la atención hoy que Google te identifica con una cámara de un celular, un insecto, y te lo identifica bien, es increíble. La gente siga preguntando, ¿saben qué es esto? ¿Saben qué puede ser esto? Y esa es la imagen que el mercado, en realidad, que Doña Rosa o el gerente de una sucursal de un supermercado, cuando contrata un servicio, ve, dice, pero ¿cómo? Estoy contratando un controlador de plagas que no sabe identificar su plaga. Yo me imagino estar en una camilla, te están haciendo una biopsia y el médico dice, ¿dónde corto? Yo me paro y salgo corriendo con el camisolín. Bueno, y eso es lo que yo siento. A veces quieren que la profesionalización sea un mote y no un compromiso, ¿sí? Porque en realidad lo que estoy viendo es que si vos querés definir marco, estás definiendo curiosidad y compromiso. Hasta ahora es lo que más se define o lo que rescatamos de toda la charla. Es curiosidad y compromiso. Ahora, compromiso también con esa curiosidad. Y yo veo un mercado que cree que costo es comprar barato, aunque no sea oficial, o que no sea habilitado, que no sea original. Sabemos de gente que ha hecho fortunas vendiendo productos que los podemos fabricar nosotros. De hecho, hay que triturar alimento para perros y ponerle fipronil, como dijo Guillermo el otro día. Y sin embargo, exigen que se los trate como profesionales, ¿sí? En todo sentido. Incluso a veces hasta vemos actitudes que no son profesionales y exigencias que sí son de profesional, ¿sí? No podríamos hacer un colegio de fumigadores porque realmente sería cualquier cosa hoy, ¿sí? Sacando algunos casos. Quiero tu opinión sobre cuáles son las ventajas de usar productos originales, cuáles son las desventajas desde lo legal, desde lo práctico, desde la eficiencia en el servicio. ¿Por qué Fmarco, si es que no usa, ahora nos vas a contar, por qué Fmarco se atiene a las legislaciones y ve como ventaja usar un producto original en vez de un producto trucho? Si realmente en comprar 20 centavos más barato es hacer un análisis de costos. Eh, Contanos un poquito eso, a ver, me interesa la opinión. Bueno, primero, todos tenemos un muerto en el placar, lo digo siempre. O sea, desde la concepción de la empresa, obviamente hemos utilizado productos, no digo prohibidos, ¿no? Porque en su momento los raticidas en polvo estaban permitidos, los raticidas líquidos estaban permitidos, estaba el DDP, un producto excelente, el clorpirifos. Pero te quiero aclarar una cosa. Todos usamos productos que hoy están prohibidos, yo también, pero estaban habilitados en ese momento. Bueno, ¿Sí? Lo que yo quiero que vos nos cuentes, sin excusarnos, porque no importa, sí, yo coincido, todos tienen un muerto en el ropero, es cuando uno concibe una empresa diferente, puede hacer esa viveza de ahorrarse 5 pesos o 500 pesos en un gel trucho, en un producto agrícola, en un producto no habilitado, en un producto restringido, porque realmente hoy tenemos al Estado arriba diciéndonos, ustedes están contaminando el medio ambiente,
Y la verdad es que cuando uno se pone a mirar los números de venta, estamos desechando residuos que no sabemos lo que tienen adentro porque no sabemos quién los fabrica, ni dónde, ni cómo, no tienen hoja de seguridad. De hecho, si vos mirás los certificados, todos dicen Magforce y sabemos que solo el 3% de los geles que se usan en servicio son oficiales y están habilitados. El 97% no. Quiero que me digas que... Bueno, por eso todos tenemos siempre algo que por ahí, hoy a la distancia, hasta digo, fue necesario, hoy no compatibilizo, creo que, es necesario incorporar todos los productos habilitados. Eso ya la política de la empresa de Fmarco hace muchos años es eso, es todos los productos y los laboratorios, los distribuidores nos conocen y saben que es así, ¿no? O sea, si el producto tiene habilitación de SENASA, va a los establecimientos certificados por SENASA. Si tiene ANMAT, para todo el resto va ANMAT. Si es, no sé, de uso doméstico, se le puede vender a Doña Rosa. Creo que es necesario esto. Y uno a veces cuando habla de profesionalismo, yo a veces me pregunto, ¿qué es ser profesional, no? O sea, ¿qué es profesional en nuestro mercado? Tener un título, conocer, mostrarnos, parecer, o sea, es una discusión que creo que un debate de días podría ser, ¿no? Y creo que hay gente muy sabia para estos temas, pero la realidad es que una vez con el tema de los productos, una persona me ofrece un gel, ¿no? Es más, compramos unos geles, qué sé yo, porque mirá lo que te voy a decir, marca, no estaba el MacForce en el mercado en ese momento porque había fallado. No sé qué problema había pasado, no había. Y bueno, obviamente uno necesita geles. Y claro, yo lo que digo, es más fácil mezclar. Me armo mi propio gel y vamos a algo sencillo, ¿no? De dulce, una jalea con ácido bórico. Pero bueno, entonces viene una persona que hacía estos geles y me dice, no, esto es mejor que el MacForce, ¿no? O es lo mismo que el MacForce. Y cuando le digo, bueno, decime la composición. ¿Por qué no lo habilitas? No, porque es caro. Bueno, está bien, es caro. Perfecto. ¿Cuánto vendés? O sea, ¿por qué no lo habilitas? O sea, y yo como sé el control de calidad, porque yo sé que un laboratorio como Chemotécnica, como BAF, como Bayer, como Gleva, como Icona, como quien sea, sé que hay control de calidad, sé que tratan de formular más o menos siempre igual. O sea, a veces pueden tener falencias, sí pueden tener falencias, pero la garantía que me da a mí un producto probado, habilitado, chequeado y que tenga un laboratorio de respaldo y no una persona que en su cochera hace un producto, tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, porque mañana yo tengo un problema con un producto, o sea, una persona, Dios quiera que no, pero se intoxica porque agarró, no sé, el gel y se lo comió, yo no sé qué estoy poniendo. Si Beppo, el periodista este que atropelló a un policía de la ciudad, hubiera venido sobrio y a velocidad máxima y sin hacer estupideces al volante, hoy estaría libre. En realidad, el accidente es accidente cuando es accidente. Cuando uno le pone su propia estupidez, deja de ser accidente. Entonces, si yo estoy haciendo una macana con un proceso habilitado y declarado, con un producto habilitado y declarado, y lo que sea, me quedaron trazas de otro producto, reaccionó mal, no vamos a una persona, pero terminó internado un perro. Eso es realmente un accidente. Estoy haciendo lo que debo, lo que me contrataron para hacer con los productos que debo. Ahora, si cuando empieza a convulsionar el perro, adentro de la máquina hay algo que no sabemos o no podemos decir qué es porque vamos todos presos, yo quiero contar un cuento que es importante, lo tengo filmado con audio. Una señora aparece acá, toda brotada, hecha pelota, a preguntar qué le pueden haber tirado. Tenía piojillo de papel, en realidad piojillo de las aves. Le habían recomendado un fumigador en una casa de la competencia y el tipo no las podía matar porque no sabía que venían del nido de aves que tenía afuera. La señora estaba toda brotada, embarazada, con su marido con cáncer en la mitad de un tratamiento de quimioterapia. Y le dije, mirá, es muy importante por la salud de tu bebé que llames a este idiota y le preguntes qué tiró. Lo llama en altavoz y el tipo le dice, ¿pero en qué casa estás? ¿En la de Perón? No, ahí decile Cislin, porque si ahí decís que uso DDBP y Propoxur,
son insoportablemente legalistas. Se lo dice a una señora que estaba toda brotada, embarazada, en altavoz sin pasar vergüenza. O sea, el problema era que yo lo escuchara, que nosotros en la casa de los insecticidas lo escucháramos, no que él lo hiciera. Entonces, como no lo podía matar, lo que hizo es, puso una dosis ridículamente alta y le empapó la casa. Si tuvieron que ir a dormir a otro lado, gracias a Dios no pasó nada. En realidad nunca me llamó, pero que no me haya llamado a declarar quiere decir que no le pasó nada. Eso no hubiera sido un accidente, desafortunadamente. Y es más, eso hubiera llevado a una reglamentación mucho más severa, nos hubiera complicado la vida a todos, le hubiera complicado la vida a los colegas, ¿sí? Lo único que había que hacer era sacar un nido, fumigar un balcón y después fumigar adentro. ¿Sabes cómo lo terminaron solucionando? Con alcohol al 70%. Sacaron el nido, yo le dije, ustedes no pueden poner más insecticida, disuelvan alcohol, no, ni siquiera se los vendí yo, y empezaron a fumigar todo con alcohol cortando la luz. ¿Sí? Sí, yo creo que, mira, uno cuando dice qué pierde cuando... Gana. No, ¿qué pierde cuando uno usa cosas malas, ¿no? O truchas o no sé, o lo que sea? Por lo menos es nuestra visión. Podemos perder mucho. Yo prefiero a veces que quede una cucaracha en mi cliente y perder el cliente, que queden roedores. Los roedores hoy están muy difíciles de controlar, ¿no? Con las herramientas que hay en el mercado. Pero yo prefiero tener un reclamo por ese problema y no un reclamo por una intoxicación, un reclamo porque, no sé, cayó la autoridad y tenemos cosas raras en el depósito. Entonces, la realidad es esa. Y como digo siempre, ¿no? Pues yo no soy nadie para juzgar. Si vas a usar algo, tené todas las precauciones habidas y por haber. O sea, hay gente que mal envenena alimentos o lo que sea. Bueno, ¿qué haces con el residuo? ¿Dónde lo pones? ¿Por qué lo pones? O sea, el problema es cuando lo común en la empresa es hacer las cosas al borde de la ley, ¿no? Al margen de la ley, en realidad. ¿Para qué las legislaciones si vamos a trabajar al margen de Sí, la ley? aparte el problema de esto es que nos perjudica a todo el mercado, porque, o sea, por culpa de haber utilizado gente incorrectamente el fosfuro de aluminio y que se han muerto camioneros, mismos los camioneros, ¿no? Lo compraban, lo aplicaban. Hoy el fósforo de aluminio está restringido, bien o mal, pero o casi prohibido, ¿no? Salvo en áreas No, está prohibido e ignorada la prohibición porque vivimos de los cereales que exportamos. Y después, por otro lado, lo mismo pasó con los bloques blandos, con el Racumín polvo, con los líquidos. O sea, si en otros países del mundo lo utilizan, ¿pero qué pasa? Primero que hoy cualquier persona compra un producto. Que por ley no debería ser así, pero bueno, hoy todo el mundo accede a los productos. Por otro lado, muchos que somos profesionales lo usamos mal. Y entonces, si no nos sinceramos en el mercado y empezamos a trabajar todos en forma correcta, no vamos a crecer como mercado, ¿no? Y por ahí tenemos un crecimiento, pero un crecimiento incorrecto, ¿no? Esto como un árbol. Si no lo vamos podando... Vamos a ir a un corte porque hay... Dale. Te voy a dejar 2 preguntas. La primera es, ¿puede alguien con mentalidad chiquita llegar a ser grande? Y la segunda es, ¿una empresa grande es una empresa que factura mucho o es una empresa grande en otros aspectos? Vamos a ir a un corte y después me contestás las 2 preguntas. Ok. La Casa de los Insecticidas te permite comprar online todos los productos desde tu casa, con el asesoramiento y la calidad de más de 100 años de historia y con envío a domicilio. Ingresa a mundoinsecticidas.com.ar y disfruta de un ambiente sano. ¿Tenés una empresa de fumigación y comprás en la Casa de los Insecticidas? Ahora, con tu próxima compra, anunciamos tu negocio en el portal desinfectatucasa.com.ar durante un mes y promocionamos este sitio web en televisión.
Aprovecha esta promoción y llega a miles de potenciales clientes con la Casa de los Insecticidas. Contactanos. Bueno, volvimos y habían quedado 2 preguntas. Vamos a recordarlas. La primera es, ¿se puede una mentalidad pequeña crear una empresa grande? Y la segunda era, facturar mucho. ¿Es ser grande o es solamente facturar mucho? Bueno, vamos a arrancar con la segunda. Y después me recordás la primera. Dale. Una de las falencias que tengo es mala memoria. No, en realidad, facturar mucho no quiere decir que sea sano o que uno es grande. Es grande en facturación. Lo más importante en todos los negocios es la rentabilidad. O sea, siempre lo que tenemos que ver es la última línea, que es la rentabilidad de la empresa. Y cuando hablamos de rentabilidad, también hay que tener en cuenta algo que vos me preguntabas, el tema de ser empresario o lo que somos, es también la rentabilidad tiene que ser de la empresa. Hay que dividir muy bien lo que es el empresario de la empresa. En cuanto a tamaños, es más, por ahí seguramente habrá empresas que trabajan mucho con el Estado y facturan mucho más que nosotros, seguro, pero no quiere decir que sean más grandes, que tengan mejor rentabilidad o no, por ahí tienen más rentabilidad, no, en algunos casos no lo conozco, pero nosotros lo que apuntamos o por lo menos desde nuestra posición, es hacer una empresa grande orgánicamente, o sea, crecer por todos lados. O sea, no me sirve facturar y después no tener un departamento técnico. O sea, nosotros tenemos profesionales o lo que sea, porque lo que apuntamos a hacer una empresa sólida y solvente para el futuro. Y antes de recordarte la primera, me gustaría que me digas realmente qué considerás que es un empresario. Porque es importante definirlo. Dijiste, yo quiero tener un equipo de trabajo, poder descansar sobre mi empresa, poder crecer, entender lo que estamos haciendo, mejorar lo que estamos haciendo, porque es importante como introducción a la primera pregunta. Empresario es tener una empresa, ¿no? Básicamente, si vamos a la definición, es eso, es tener una empresa. Pero en realidad el concepto de empresario fue cambiando. Hoy creo que es tratar de generar confianza en sus equipos de trabajo y hacer que crezca todo. O sea, el empresario también tiene que tener su vida privada, su vida particular dividida de la empresa. Aunque es muy difícil, ¿no? Porque la realidad es que yo vivo, no digo 24 horas por la empresa, pero sí estoy disponible para la empresa 24 horas. Pero después cada uno tiene que entender que la empresa crece y si uno quiere ser empresario y tener una empresa realmente, hay que pensar también el día que uno no esté, ¿no? El día que uno se va de vacaciones, el día que uno, no sé, se quiera jubilar, el día que uno se quiera, o no se quiera, ¿no? Pero que se muera. ¿Qué pasa con la empresa? Nadie quiere. Te pregunto por lo siguiente. Vos me decís, empresario es tener una empresa. Yo conozco gente que heredó empresas o que las empresas crecieron a pesar de ellos y las empresas los tienen a ellos, no ellos tienen una empresa. Entonces, ¿eso también es un empresario? Porque ahí venía la pregunta. No, bueno, al detalle sí es empresario. Lo que pasa es que a veces cuando se hereda, justamente es esto de lo que yo decía, ¿no? Es la sucesión. ¿Qué pasa el día que me quiero jubilar? El día que me pase algo y físicamente no pueda estar al frente de la empresa. Si depende de una sola persona, la empresa se cae. Entonces, ahí es donde uno empieza a diferenciar empresario, empresa. Cuando el empresario es la empresa, no es sano. Entonces, uno tiene que ir formando equipos que si uno no está o no, vengo a una entrevista de radio, la empresa siga funcionando, siga facturando, siga creciendo, siga atendiendo los reclamos, siga haciendo los servicios. Entonces, cuando yo hago todo en la empresa, que puedo estar al tanto de todo, ojo, y la realidad es que uno tiene que estar en el control o en el check de todo, pero uno tiene que tener en cuenta que hay equipos y para eso uno lo va formando y a veces hay que pagar lo que hay que pagar para tener la gente correcta, ¿no? Bueno, y ahora sí la primera pregunta que era, ¿puede una persona con mente chica llegar a tener una empresa grande, aunque facture mucho, una empresa grande, una empresa que lo obliga a crecer? Definamos eso como grande.
Sí, por eso. Grande puede ser, yo no sé, soy amigo del presidente de la nación, me dan un contrato de $1.000 millones y obviamente facturé y soy grande, ¿no? Porque me hice grande en el momento. La realidad es que sostener eso es lo que te hace grande. Entonces, hay que tener la mentalidad de crecimiento, de expansión, de saber qué va a pasar de acá a 10 años. O sea, la realidad es que nosotros todo el tiempo estamos, por lo menos yo soy una persona que va viendo el futuro, y esto cuando hablamos con el sistema, o sea, cuando desarrollamos el sistema, sabíamos que tarde o temprano los organismos de control de calidad, por ejemplo, de la industria alimenticia o las normativas, iban a apuntar a la documentación. Entonces, si yo tengo un software que me sostienen como empresa y demuestran algo que es un intangible en realidad, porque nuestro servicio es un intangible, lo único que nos pueden valorar es, ¿hay plagas? No hay plagas. ¿Tenés los papelitos? No tenés los papelitos. ¿Las cajas cebadores están prolijas o no? Tu gente, bueno, cuando uno muestra y va creciendo. Entonces, hoy lo más importante es tener la mentalidad de grande. Por más volvamos, que sea una unipersonal o que sea una empresa de 10 millones de empleados. Hay que tener la mentalidad. Es necesaria la competencia. O sea, yo considero que es fundamental la competencia. Vos me estabas contando que están iniciando las franquicias de Fmarco, que una empresa que por ahí tiene dificultades para crecer o que no le encuentra el camino puede hoy poner la bandera de Fmarco y empezar. Claramente esa gente no va a hacer competencia. Me gustaría que nos cuentes un poco lo que es el desarrollo de franquicias y que nos cuentes un poco cómo la competencia tiene que ser una ayuda para el crecimiento. Bueno, nosotros desde hace 10 años más o menos tenemos la mentalidad de expandirnos o la visión de expandirnos. ¿Por qué? O sea, uno siempre tiene que pensar el por qué, ¿no? Como los 5 por qué de los reclamos. Bueno, ¿por qué uno quiere expandirse? ¿Es necesario expandirse? Y en realidad, si vamos al negocio y la rentabilidad, la verdad nos quedamos en el servicio en Buenos Aires, ganamos plata y nos va bien. Pero, ¿qué va a pasar a futuro? Hoy sabemos que las empresas de otros países se están regionalizando. Entonces, si yo hoy trabajo con una empresa que también está en México, que está en Chile, que está en Perú, y un competidor nuestro, llámese Orkin, Rentoquil o quien sea, se empieza a expandir en la zona y hace convenios internacionales, esos clientes los vamos a perder. Lo mismo pasaría en el interior, ¿no? Yo desde Buenos Aires genero un contrato con, no sé, una cadena de supermercado, con bancos o lo que sea, y abro sucursales en el interior. Entonces, estás compitiendo de otra manera, la regionalización. Y cada día las empresas están buscando tener un interlocutor y después que subcontrate quien quiera o lo que sea. Entonces, bueno, esa visión siempre la tuvimos. La idea fue regionalizarnos. ¿Qué fue lo que hicimos? Abrimos un par de sucursales en Argentina y luego abrimos Chile. Con la idea de abrir Uruguay, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Brasil. Brasil es un mercado que nos tienta. Pero que empezamos a estudiar si era mejor abrir nosotros sin relaciones, sin contactos, o apuntar a franquicias. Bueno, entonces empezamos a armar modelos de franquicia y societarios, o sea, a veces hacemos sociedades, y vamos armando distintos modelos. Lo que es un empresario que simplemente le interesa el negocio y no sabe nada de control de plagas, pero bueno, volvemos, contratar al mejor profesional es plata, es cuestión de plata, se contrata. Pero los contactos, las relaciones y la gana de crecer es una, ¿no? Es la del empresario. Entonces, buscamos ese modelo o bien empresas que quieran desarrollarse mejor en el mercado. A veces dice, bueno, yo estoy, no sé, en Carapachay. Bueno, yo ya soy líder en el mercado, lo que sea. Bueno, pero ¿qué pasa si una empresa como Fmarco, como Rentoquil, como quien sea, abre en el sector? Y pone una estrategia súper agresiva de venta, de atención al cliente, o sea, con software de gestión. Y obviamente en pocos años termina primero compitiendo y segundo empieza a desplomar ese negocio que teníamos firme. Entonces, nosotros ahí fue donde se empezó a desarrollar estos modelos.
A veces tenemos un modelo también de tercerización, ¿no? Hay zonas que tercerizamos, bueno, pero lo que estamos apuntando es un poco a la franquicia y dar todos los beneficios de la marca. La fidelización del cliente se ve amenazada por esta internacionalización de los prestadores de servicios que estás diciendo. O sea, vos un cliente que lo tenés conforme, que lo tenés muy bien atendido, con informes, con resultado o por lo menos atención inmediata de sus quejas o de sus accidentes, igual lo ves amenazado por la internacionalización de tu competidor. Por ahí en el corto plazo no, pero volvemos. Las empresas se piensan a corto, mediano y largo plazo. En el mediano y largo plazo sí. ¿Por qué? Porque se hacen acuerdos. Entonces, el gerente de calidad o el director de Argentina está súper conforme con nuestro servicio, todo hermoso, qué sé yo, pero viene una orden de arriba y la orden es la orden. Nos pasa a veces con los procedimientos. Nosotros tenemos ciertos procedimientos y procesos de trabajo y vienen, no sé, una planta, nosotros trabajamos en una planta de chocolate de Italia, muy grande. Y nosotros tenemos un formato de estadística y la defendemos, ¿no? El recuento de las trampas de luz y todas esas cosas. Y lo defendemos del formato por lo que buscamos. Y bueno, y bajaron la línea de Italia que lo quieren de tal manera y tenemos que cambiar todo nuestro sistema solamente para este cliente. Y bueno, cuando las líneas vienen de afuera, vienen de afuera. Entonces, las empresas internacionales, ¿qué van haciendo? Por ejemplo, supongamos Coca-Cola. Desde Estados Unidos arreglan con Coca-Cola Internacional que Pirulito va a atender Coca-Cola donde abra. Entonces, cuando se termina el contrato, al año o lo que sea, entra Pirulito a Coca-Cola y se terminó. Y no se va más. No hay discusión. Por lo menos mientras dure el convenio o empiecen a aparecer problemas, ¿no? También es eso. Fmarco hoy está en el 2021. La cabeza de Mariano Pereira, ¿en qué año está? Y yo creo que está después del 30. Ya está más en mi jubilación. No, siempre vamos la cabeza 10 años adelante. O sea, realmente, y es más, parte del desafío que tengo como empresario es establecer el sucesor de la empresa. Esa es la otra pregunta que te quería hacer. ¿Te imaginas Fmarco sin Mariano Pereira? O sea, sin Mariano Pereira, no caminando por ahí sin. En realidad tengo uno mentalmente y a veces en documentación genera el modelo o lo que pasaría de una empresa sin la cabeza del equipo. Por eso es fundamental buscar socios a veces. O sea, no siempre está en la herencia del hijo o lo que sea. Uno puede formar a su familia para que sean sucesores, pero a veces los hijos tampoco quieren esa herencia, ¿no? Quieren otra cosa. Un profesor mío de economía me decía, solo en Argentina Bayer piensa que el sucesor o el mejor preparado para suceder tiene que tener el mismo apellido Bayer. Solo en Argentina. En el resto del mundo se llama Gómez, Pérez o como sea. Tenemos ese vicio. Y yo estoy viendo también que tenemos que aprender en qué momento corrernos. Gente que fue cabeza del mercado y es Alzheimer del mercado y molesta en el mercado y cada vez que da un paso tropieza y hace tropezar a los demás. Y creo que es importante para un empresario entender en qué momento tiene que dar un paso al costado. Pero muchas veces el empresario cree que él es la empresa y que sin él la empresa moriría. Mirá, la empresa sin el empresario y más el que formó la empresa, todo, obviamente va a ser distinta. No sé si mejor o peor, va a ser distinta. Yo creo que a veces es necesario, y además hay personalidades o personajes de nuestro mercado que hoy deberían correrse y dejar a sus hijos, contratar un CEO de la empresa. O sea, ¿por qué no podemos pensar, volvemos cuando dividimos la empresa tiene que ser rentable? Nosotros en la empresa, yo, mi socio, que mi padre, cobramos sueldos por lo que hacemos. No es que todo es lo mismo. O sea, si yo soy el CEO, cobraré un sueldo por CEO. Si yo soy el empleado de limpieza, por más que sea socio, cobraré un sueldo por empleado de limpieza. Después tengo la repartición de los beneficios, que lo puedo hacer o no. Yo te contaba fuera de línea, es que nuestro crecimiento en parte es que la mejor inversión es en la misma empresa, ¿no? Obviamente siempre uno va haciendo cosas ajenas a la empresa, pero la realidad es que descubrimos que invirtiendo en la empresa nos hace crecer,
¿no? Y después, bueno, uno puede pensar en otros negocios. Pero pues dicen que no hay que tener todos los huevos en la misma canasta. Por eso también la expansión en otros países tiene que ver con eso. A Argentina le va mal, no se me cae todo el negocio. Entonces tenemos Estados Unidos, o sea, uno puede expandirse. Entonces, uno tiene que crecer orgánicamente, hay que formar el gerente de operaciones, el gerente comercial, no podemos hacer todo. Entonces, también tenemos que pensar en el sucesor. Y nosotros hoy como empresa, o por lo menos yo desde el punto de vista empresario, estoy más preocupado por quién puede reemplazarme y que tenga una visión similar, o por lo menos que tenga una visión, ¿no? Eso es lo más importante, que tenga una visión de progreso. No hay nada peor que no solo cuando la empresa te tiene y no vos tenés una empresa, sino que la empresa te esclaviza y no te deja irte porque sabes que se cae toda la estructura. Hay gente que hoy en la Argentina está diciendo yo cerraría pero no tengo la plata para cerrar. Eso debe ser una de las cosas más tristes que nos puede pasar. Yo tengo una frase y después te voy a pedir que cierres, que redondees, que es que encontré yo la fórmula de la felicidad, te vas a reír. La fórmula de la felicidad es hacer durante el día lo que te permita dormir a la noche. Nada más que eso. ¿Mariano Pereira duerme a la noche? Yo cierro los ojos y me desmayo. Muy pocas veces he perdido el sueño. A veces uno... Y te voy a contar algo que me pasaba, ¿no? Con el tema del sueño. Hace muchos años yo me preocupaba mucho. O sea, yo sabía que cada momento que dormía, cada vez que perdía el tiempo, mi competencia estaba y crecía. Y era algo que no me dejaba dormir y me preocupaba cuando hablamos al principio de mirar la competencia, ¿no? Aprendí hace muchos años que dije, yo necesito dormir, necesito hacer deporte, necesito mirar una serie. Cuando tengo que trabajar, ojo, 24 horas trabajo, 24 horas porque tengo que terminar algo, pero tengo que dedicarme tiempo a mí también. Volvemos. Siempre estoy a disposición de la empresa. O sea, hoy me llama un cliente a las 2 de la mañana y yo lo atiendo. Hay gente que no, y me parece fabuloso. Mi formato o el formato Fmarco es atender inmediatamente al cliente. Entonces, hay que dividirse el empresario de la persona, eso es fundamental. No creer que uno tiene la vida comprada, porque no la tenemos. Esto de desarrollar a futuro estrategias, tener en cuenta quién lo va a hacer, sucesores, qué quiere mi familia. O sea, hay algo que son las reuniones, o lo que uno debería hacer es desarrollar qué quiere mi hermano, mi tío, mi primo, mis hijos, mi esposa, qué quiere de la empresa, o sea, qué piensa de la empresa, porque es armar un plan de familia. O sea, uno debería tener un plan de familia. ¿Qué pasa después cuando nos morimos? ¿Qué pasa cuando nos jubilamos? Todo eso hay que planteárselo en algún momento, y a veces no hay tiempo, ¿no? Bueno, no, hagámonos el tiempo. O sea, nos hacemos tiempo para comer, bueno, hagámonos tiempo para pensar en el plan familiar, por ejemplo, cuando somos empresas familiares. Así que hay que tener en cuenta un montón de aspectos. Yo para redondear, la verdad es que, y como por ahí mensaje, yo creo que hay que empezar primero a sincerarse uno en el mercado, tener claro el foco, ¿no? ¿Qué queremos ser? O sea, si yo quiero esto simplemente para que el negocio de control de plagas, para que me dé de comer hoy, o quiero generar una empresa a futuro, visualizarla, es muy importante visualizar, ¿no? Decir, yo quiero lograr esto y anotárselo el objetivo, ¿no? Generar objetivos, metas, o sea, hoy en Google uno aprende todo, hay cursos. Entonces, enfoquémonos. Lo que creo que hay que enfocarse es decir, yo quiero esto y yo voy a lograr esto. O sea, la realidad es que la visión, muchos nos dicen, pero ustedes son Fmarco. No, somos personas que trabajamos hoy en una marca, y si mañana viene Pirulito y nos compra, y bueno, me tatuaré gracias Fmarco, el logo, y la empresa va a seguir, porque también hay algo que nos tenemos que sacar, son los egos. Esto de creernos que alguien es el mejor que el otro. Hoy podemos ser el 1, el 2, no importa. Yo creo que es mucho mejor tener la mentalidad del número 2 que del número 1. Y eso lo aprendí de Coca-Cola. ¿Qué necesidad Coca-Cola de seguir haciendo publicidad si es la número 1? Pero ¿qué pasa? Su estrategia es pensar con la mentalidad del número 2. ¿Por qué? Porque trato de todo el tiempo de crecer. Porque yo cuando ya soy Messi,
Listo, ya está, gané el Balón de Oro, ya está. Pero Messi sigue entrenando, sigue siendo ambicioso hasta el día que se retire, me imagino. Entonces, si no nos autoboicoteamos, estamos muertos. Para cerrar te voy a recomendar un libro que te va a venir bien, se llama La envidia igualitaria de Fernández de la Mora. Él dice y define que los países que tienen una base cristiana, católica, son mediocres, y los que tienen una base protestante, que en vez de ver la competencia como una amenaza, la ven como un desafío, son los que han cambiado el mundo. Que la competencia es fundamental para no caer en la mediocridad, que es el pozo empresarial más terrible, que es el de la repetición, la del aburrimiento, la de la no creación. Fernández de la Mora, La envidia igualitaria. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por haber venido. Esperemos que les guste el programa. Y si Dios quiere, en la semana que viene vamos a estar con Marcelo Yorno de Águila Fumigaciones, que esta semana hubo que postergarlo. Gracias, Mariano, por venir. Bueno, gracias a vos por invitarme y bueno, por el desayuno. Gracias.